este mes se esperaba que sea sancionado, que sea tratado. Quizás un poco el ambiente político ha hecho que otras sean las prioridades en una de las cámaras, porque este proyecto había tenido ya media sanción en la Cámara de Diputados, después se aprobó en senadores también, le introdujeron algunas modificaciones y había vuelto a la Cámara Baja una vez más. Así mismo, así que volveremos a hablar de este proyecto que es muy importante y vamos a tratar de entender por qué es importante para todos además. Por eso nos acompaña ya el abogado experto en el sector financiero y protección de datos, Estefan Viso-Colán. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Gracias, doctor. Queríamos empezar un poco por la parte pedagógica primera, digamos. ¿Por qué es importante tener una ley de este tipo hoy en día? Bueno, es amplia la respuesta, pero para darle unos datos, Paraguay y Bolivia son los únicos países que hoy en día no cuentan con una ley general de protección de datos. Es importante que toda nación tenga este tipo de leyes por varias cuestiones. En primer lugar, porque son transversales a todas las industrias, a todos los sectores. Hoy en día, los negocios digitales, todo tipo de negocios implican un almacenamiento de información y cada vez se vuelve como el oro, el dato, la información, algo trascendental. Es la piedra angular en cualquier tipo de transacción. Es importante proteger los datos personales, es importante cuidar la privacidad de las personas, pero yo también soy del parecer que siempre tenemos que buscar un equilibrio y evitar ser un país con una regulación exageradamente restrictiva. Porque en ciertos países, por sobre todo, les doy ejemplos, en Europa la regulación es muy restrictiva y eso en algunos casos ahuyenta inversión extranjera, específicamente de aquellas empresas que invierten en negocios digitales, en las fintech digitales, en negocios financieros digitales, porque a mayor restricción, mayor complejidad para obtener información, mayores costos y bueno, los inversores rehuyen a hacer inversiones en países altamente restrictivos. También no les gusta hacer inversiones en países que no tienen ningún tipo de regulación. Yo tengo que buscar un poco el equilibrio y yo creo que Paraguay debería apuntar eso. Vos nos había hablado antes, doctor, que había como modelos justamente, ¿verdad? Sí, sí. Más laxos, más duros con respecto a esto. Hay tres modelos regulatorios, digamos, a nivel global y regional. Un modelo centralizado, uno híbrido. Paraguay arrancó sin un modelo definido, ¿verdad? Es como que obtuvo ciertas características, un modelo centralizado, otro de un modelo híbrido. Es como que combinó un poco, no digo que estoy en contra al 100% de eso, pero la ley va a salir, vamos a tener que, digamos, evangelizarla a toda la ciudadanía, a todos los sectores. Vamos a tener que acostumbrarnos a esta ley y va a generar, a mi criterio, un gran cambio en la forma de comportarnos a nivel empresarial, a nivel prensa. Una cosita nomás, porque yo entiendo el tema de importancia para las empresas financieras o tecnológicas, pero para el ciudadano común de a pie, ¿esta ley es importante también o es una ley que no le debería importar mayormente? Es muy importante porque, reconoce muchos derechos que el titular del dato, que somos nosotros las personas, no conocíamos que teníamos ciertos derechos, establece ciertas restricciones para el tratamiento del dato. Hablo mucho del flujo del dato. Recordemos que, doy este ejemplo, ayer me fui a mi gimnasio, y yo entro a mi gimnasio y me piden mi huella dactilar, mi identidad biométrica. Hoy en día inclusive ya adoptaron alguna firma en pantalla. Ese gimnasio tiene esos datos míos, mi correo electrónico, la tarjeta de crédito con la que yo pago mensualmente ese servicio. Teléfono. Mi teléfono. Y bueno, tenemos que saber que ese tipo de información que estamos aportando debe ser custodiada de la mejor forma. Y ahora vamos a tener una ley que va a establecer principios, responsabilidades y sanciones a aquellos que infringen la normativa, ¿verdad? Es importante, a su vez también va a traer muchas complicaciones, muchas complejidades. Cada empresa va a tener que tener un oficial de protección de datos. Este canal es una empresa al fin y al cabo. Sí. Ustedes van a tener un oficial de protección de datos que probablemente en algunas reuniones técnicas de trabajo van a decir, che, Diego, mira, eso que
ese tema que manejaron de tal forma, ojo que eso podría interpretarse Violar la ley, como una ley. Manejemos de esta forma, tengamos en esto, consigamos la autorización de la persona porque estamos hablando de un dato sensible, la persona no consintió, que es un dato sensible, que es un dato biométrico, que es un dato personal. O sea, vamos a comenzar a aprender todos, ¿verdad? Algo complejo que se viene, pero ya está. Claro. ¿Va a haber algún tipo de restricción a empresas y de qué tipo van a ser esas restricciones en torno a los datos personales? Principalmente esta ley lo que viene es a identificar desde el momento que uno comparte una información, comparte su dato, hasta que ese dato es comercializado, ese dato es, digamos, utilizado para algún tipo de servicio, se le denomina flujo del dato y la ley establece los roles. Quienes toman la información son los responsables del tratamiento de ese dato. Quienes tratan la información, quienes convierten esa información en una herramienta para comercializar algo son los encargados de tratamiento. Y la ley lo que va haciendo es, va generando responsabilidades, principios que cumplir y sanciones para todas las personas y empresas que participan en el flujo del dato. Y se vuelve muy importante, repito, para proteger a las personas, para proteger sobre sus datos personales, pero a su vez viene a abrir las puertas a nivel internacional. También nos ponen un tapete donde hay países que dicen no puede ser que Paraguay, un país que está abriéndose a la inversión extranjera, que está buscando, golpeando puertas de inversores, no tenga una ley tan clave para el país. Yo creo que la ley la necesitamos y repito, pero tenemos que buscar un equilibrio, ¿verdad? Hoy ya es muy difícil retocar cosas, ¿verdad? Claro. Se habló de que al momento de tratarse nuevamente en la Cámara de Diputados se introdujeron modificaciones, se incluyeron algunos artículos que básicamente hacen más burocrático el proceso de pedido de algún tipo de información pública. O sea, para el acceso a la información pública, algunos artículos de este proyecto de ley de datos personales estaría chocando con ese derecho de la ciudadanía. Bueno, trato de sintetizar eso, ¿verdad? La Cámara de Senadores hizo unas modificaciones que a mi criterio son un poco más saludables que las que realizó la Cámara de Diputados en principio. La Cámara de Diputados dejó ahí latente una eventual oposición de alguna persona para tratarse sus datos. Y le resumo, lo que se establece, la ley de acceso a la información pública lo que establece es que existen ciertos datos personales y cierta información sobre funcionarios públicos que tienen que ser de libre acceso para la ciudadanía y tienen que estar en portales públicos. Pero te enumera cuáles son esos datos personales. Sí, claro. Nombre, cargo, rubro, número de cédula, salario, si cobró algún viático, si rindió cuenta de un viático en representación del Estado, algún viaje que haya hecho, perfecto. Lo que va a pasar a partir de ahora es que cuando un tercero, algún ciudadano, pide información a un ente público sobre determinado funcionario público, si el ente interpreta que lo que estás pidiendo no es una información de carácter público, sino podría ser un dato personal que atente a la privacidad de esa persona, lo que tiene que hacer este ente público es correrle traslado a la persona y decirle, mira, están viendo esto. Diego Marini está pidiendo esta información sobre vos, pidió 10 informaciones sobre vos. A nuestro criterio, 7 son informaciones de fuentes públicas, pero estas 3 son datos privados tuyos. Podemos compartir nuestra información y ahí lo que tiene ese titular el dato de la opción es decir, yo me opongo a lo que pide Diego Marini. Pero y no es que se deniega ya ahí. Claro. Ahí es como que se genera una especie, llamémosle, de expediente administrativo. Controversia. Eso va a ir a la autoridad reguladora que va a estar bajo la tutela de MITI, que va a ser la Agencia Nacional de Protección de Datos, y ellos van a dirimir y van a emitir un dictamen. Ese dictamen va a ser remitido al ente público y le va a decir, a criterio nuestro, esto no infringe la Ley General de Protección de Datos, podés compartir. O le va a decir, sí infringe, no podés compartir. Ahí queda al arbitrio. Porque ese es un poco el temor que no atende contra la transparencia esta norma, que también ha sido un logro, digamos. Sí, y ahí lo que vamos a tener que entrar a juzgar, y este ente va a tener que entrar a jugar, la Cámara de Senadores incluye un apartado donde establece que en todo momento primará el interés general, el interés público por encima del interés particular. Ahora, quiero dar un ejemplo. Existe un caso, un ente público en Argentina donde cuando compartió información sobre una persona,
hasta compartió datos étnicos, compartió datos relacionados con sus preferencias sexuales, información que no tiene nada que ver con su cargo público, ¿verdad? Claro. Entonces compartió información inclusive de bienes que tenía, pero que en realidad eran de familiares de él. Eso interpretó la autoridad reguladora que no tiene nada que ver con su cargo. Entonces, en ese caso, multó al ente por haber compartido. ¿Y nuestra norma se parece a la argentina o es más bien parecida a la europea, como estabas diciendo? Es más parecida a la europea, es más parecida a la europea, es bastante más restrictiva. Fueron, yo le llamo tijereándole, ¿verdad? Los parlamentarios, ¿verdad? Algunos en su desconocimiento modificaron cuestiones que a mi criterio son claves. ¿Cómo qué? Y por ejemplo, el de establecer, establecer el tema de la autoridad reguladora, ¿verdad? Hoy en día la autoridad reguladora va a ser una dependencia, una dirección que va a estar bajo el paraguas del MITIC. Existen criterios internacionales de que lo ideal sería que esa autoridad reguladora sea 100% independiente, autónoma. Podría llegar a pasar el día de mañana que se interprete, por eso es importante la reglamentación que salga, que se interprete que eventualmente el MITIC pueda ser juez y parte en una situación específica. Porque si existe alguna filtración de datos dentro del ejemplo del MITIC y otra vez un director del MITIC el que tiene que juzgar si hubo o no la filtración de datos, bueno, ahí podríamos chocar con una cuestión de conflicto de intereses, pero va a depender mucho de cómo se reglamente también la ley, ¿verdad? Entonces, ese era un punto que a mi criterio tendría que haberse tratado de otra forma. Obviamente también en el Congreso el argumento es crear nuevamente una dependencia del Estado independiente con estructura, con costos. Ese fue el argumento mucho parlamentario. Porque es una institución que se crea, digamos. Claro, entonces tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Pero, repito, esto es un tema... Pero es necesario, eso nadie discute, ¿verdad? De que es necesario tener esta ley. Es necesaria tener esta ley, es importante tener esta ley, va a comenzar a transparentar varias cuestiones. No va a ser, a mi criterio, el mejor proyecto de ley que podamos haber tenido, pero peor es no tenerla. Y es cuestión de ir trabajándola, ir adecuándola y evangelizándola, yo digo, a la realidad paraguaya, porque el peor error que podemos hacer es tratar de copiar y replicar un modelo internacional de primer mundo y traerlo a replicar a nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de que... Y va a también traer mucha tranquilidad para aquellas personas que tienen cierto temor con respecto al tema del manejo de sus datos personales, ¿verdad? Volviendo al tema de información pública específicamente, que quizás hoy es lo que más se cuestiona, porque dentro de todo lo demás uno celebra tener este tipo de iniciativas y esperamos ya hace tiempo que salgan, ¿verdad? Pero en el caso de la información pública, ¿es jurídica o legalmente imposible determinar, por ejemplo, en esta ley, qué es información pública y qué no? O sea, sí o sí es necesario hacer que el dueño de los datos, por así decir, se acepte o niegue o deniegue la posibilidad de que accedan a esos datos. Lo que dice esta ley básicamente es lo siguiente: el titular del dato tendrá el derecho de oponerse a que se comparta información suya que él considere que atenta contra principios y normas establecidas en esta ley, dice la ley. O sea, esta ley establece ciertos principios. Sí. Y si el titular del dato, te voy a dar un ejemplo, me pongo yo de ejemplo, yo soy funcionario público y ustedes piden una información y ustedes están compartiendo una información diciendo que yo tengo un salario de 45 millones de guaraníes al mes. En realidad yo estoy cobrando 30 millones al mes. Entonces yo tengo el derecho, eso atenta contra un principio que está en la ley, y yo podría exigir la rectificación o modificación de esa información. Entonces yo me opongo a ese dato que están compartiendo, ¿verdad? Que es erróneo. Sí. Eso es una cuestión. Y después también podrían eventualmente yo considerar que atentan contra mi privacidad, están compartiendo información que no tiene nada que ver con mi rol en el sector público. Va a seguir trayendo controversia eso. Yo creo que me atrevo a decir que la reglamentación va a venir a zanjar muchas cuestiones grises que traen justamente este artículo, el artículo 23, que tiene que ver con el acceso a la información pública. Pero es lo que hay, ¿verdad? Claro. Vamos a tener que comenzar a...
Pero y saliendo más del tema público, la cuestión privada, esto va a evitar que se usen mis datos a discreción, por ejemplo, que ha sido un temor que se instaló a partir de ciertas filtraciones que se dieron en los últimos días, por ejemplo. Obvio que establece ciertos principios y ciertas garantías que buscan proteger tus datos, buscan proteger el tratamiento de tus datos, y existe un principio, el principio de finalidad. Cuando vos vas a compartir un dato tuyo a cualquier lugar, vos tenés que establecer los alcances de la finalidad. Es decir, yo te autorizo a que trates mis datos hasta o para este fin. Si me pedís mis datos... para entrar al gimnasio, pero no para que... Claro, pero no puede el gimnasio vender tu dato para que el día de mañana te ofrezcan un crédito. Y esta ley garantiza mayor seguridad. Garantiza eso, mayor seguridad, garantiza mayor seguridad. Y aquí un tema muy importante que tocaste, Diego. Yo siempre soy un férreo defensor del hecho. Yo digo, al menos en el mercado financiero, cuando más información existe sobre nuestra persona en el sector financiero, tenemos más acceso a créditos, tenemos más acceso a productos financieros. Recordemos que cualquier entidad financiera, cualquier empresa de crédito, cuando nos analizan a nosotros, piden información en buros de crédito, en bases de datos. Si no hay información nuestra, el riesgo se eleva. A menor información, mayor riesgo. A mayor riesgo, menores posibilidades de acceder a productos crediticios. Entonces es importante que exista información. Ahora, también es importante a quién le comparto mi información. Y repito, yo estoy más intranquilo cuando comparto mi información en una confitería. El otro día me fui a una confitería. Usted entra en una confitería y está el menú en un QR. Y en un momento dado quería conectarme al Wi-Fi. Y ahí ya te piden todos tus datos. Sí, correo. Vos comenzabas a poner todos tus datos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va esa información que yo le aporté a esa confitería o cafetería? ¿Cómo sé que esa cafetería tiene altos estándares en materia de protección de datos y ciberseguridad? ¿Cómo yo sé que en esa cafetería no hay un hacker que está intentando penetrar a través del Wi-Fi a mi teléfono? O sea, que no es lo mismo, perdón, digo, que no es lo mismo que yo me vaya a una entidad bancaria. Hay bancos hoy en día que tienen altos estándares en materia de protección de datos y ciberseguridad. Entonces, ahí sí es más, cuando más información le doy al banco, cuando le doy mi identidad biométrica, mis huellas, mi firma digital, cuando más información le doy al banco, el banco mejor puede establecer filtros de seguridad para que no atenten contra mi privacidad. Y eso hay que entender, ¿verdad? La gente dice, no quiero darle datos a una entidad financiera. ¿Por qué me pide mi rostro? ¿Por qué me pide mi huella? ¿Por qué me pide esto? Y recordemos, gente, que esa información para la entidad financiera es clave para establecer las barreras contra los hackers, contra los ciberataques. Entonces, es mejor otorgar esa información a que no exista información. Pero, perdón, ellos tienen que garantizar también que no van a ser vulnerados, ¿verdad? Claro, y la ley establece eso. La ley le establece responsabilidades a estas entidades financieras. Yo como cliente de los bancos salgan mis datos de ahí, digamos. Claro, obviamente también por una cuestión de secreto bancario y también por una cuestión de no violar la ley de protección de datos. Es muy técnica la ley, ¿verdad? Y es larga, o sea que la reglamentación también va a ser de 60 artículos, es súper técnica. Y yo cuento una anécdota que yo hace 2 años me citaron a la primera reunión con este primer proyecto de ley que tuvo 8 o 9 modificaciones. Sí. Y en esa reunión el 90% de los que estábamos sentados teníamos muy poco conocimiento sobre este tema. Eso inclusive me vio obligado a hacer inclusive hasta una capacitación internacional. No encontré, en Paraguay no hay capacitación para esto. Tuve que recurrir al extranjero para capacitarme en este tema. Entonces, esa es la parte que me preocupa. Porque en Paraguay, no me equivoco si te digo que no hay más de 5 personas que manejan este tema a cabalidad. Y la ley establece que las empresas van a tener que tener oficiales de protección de datos. Eso le iba a preguntar. Usted hablaba y ponía el ejemplo de una confitería, un restaurante, una cafetería. ¿También tienen que contar con un oficial de protección de datos? También tienen que contar. Salvo que la reglamentación venga a establecer, ok, aquellas MIPYMES o aquellas empresas cuya facturación sea menor a esto, no es necesario que tengan un oficial de protección. Y pueden contratar... Ocasionalmente. O servicios tercerizados de empresas que te den una auditoría, un control sobre el manejo de los datos de tu empresa. Claro. ¿Verdad? Espero que eso haga la reglamentación. Pero si no lo hace, hoy en día obviamente la ley establece que todas las empresas tienen que tener oficiales de protección de datos. Tienen que existir manuales de cumplimiento de datos
y el oficial de protección de datos tiene que estar hincando a todos los empleados de la empresa Que a cumplan. cumplir este manual. Porque pueden ser sancionados caso contrario. Asimismo, y el oficial de protección de datos va a ser el nexo entre la autoridad reguladora y la empresa. Que hoy no es MITIC, pero algo similar a MITIC sería, ¿verdad? Claro, va a ser la dirección, la Agencia Nacional de Protección de Datos, que va a ser una dirección más del MITIC. Dice la ley que va a ser autónoma e independiente, jerárquicamente, e inclusive creo que presupuestariamente ahí hay una duda al respecto. Pero la designación de la autoridad competente, ¿quién la va a hacer? ¿El Ejecutivo? La va a hacer el Ejecutivo. No va a ser el ministro del MITIC. No, va a ser el Ejecutivo y va a ser a través de una propuesta de una terna remitida probablemente del MITIC. Y esa es también una cuestión que en otros países, para que ustedes entiendan, la propuesta para este director que maneja toda la interpretación a nivel país de lo que es protección de datos, la hacen varios sectores. Es decir, inclusive hasta el sector privado tiene participación en mocionar un nombre para esa terna. En este caso no se tuvo en cuenta eso, pero bueno, fue un tema bastante discutido eso. De buenas a primeras y mirando un poco algunos de los articulados, las modificaciones, a nivel ciudadanía, a mí como dueña de mis datos, me conviene que salga la aprobación del Senado, que es un poco el rostro un poco más limpio, por así decirlo, con las modificaciones últimas que Y lo que hizo el Senado vino a depurar y dejó una mejor forma de este proyecto. No digo que es lo ideal, claro, pero mejoró la versión diputados, eso sí. A la ciudadanía obviamente le conviene tener esta ley, obviamente que sí. Pero acá hay que tener en cuenta que le conviene a la ciudadanía, pero recordemos un dato. El 90% de la economía laboralmente activa del país está en una MIPYMES. Y esta ley directamente establece obligaciones para las MIPYMES. Entonces, lo que puede llegar a pasar es que a mayores obligaciones, a mayores costos para cumplir esta ley, eso termina en detrimento del consumidor. Porque si la MIPYME tiene mayor costo, porque hay una ley que le exige tener un servidor y un software nuevo, un oficial de protección de datos y muchas cargas legales, lo que hace es te elevan el costo del producto que te están vendiendo. claro. Y al final vos consumidor terminás pagando eso. Entonces son cuestiones que me decía, y fue un lindo debate con el ministro del MITIC cuando tuvimos la audiencia pública. Me decía, pero doctor, necesitamos esta ley, me dice él, porque a nivel mundial los inversores no piden esta ley. Entonces le entiendo también a la autoridad, de verdad. Es un tema complejo porque es como que necesitamos regular esto, pero no va a ser de fácil aplicación. Pero no le va a permitir al gobierno, a las instituciones públicas ocultar información útil para la ciudadanía, como por ejemplo ley de transparencia y demás. Linda pregunta, lindo debate. Existen herramientas y la ley es bien clara en ese sentido para determinar qué es un dato personal sensible y qué no es un dato personal sensible. Sí. Ahora, recordemos que esa interpretación, ¿quién va a definir? La Agencia Nacional de Protección de Datos. Es como cuando vos decís, no corresponde que yo pague este tributo, no voy a pagar. Y hay una discusión entre vos y la DENIT, y obviamente se instruye un sumario administrativo y la DENIT va a resolver si en realidad tenés la razón vos o tenés la razón de ellos. Si no tenés la razón vos, te van a sancionar, te van a multar y vas a tener que pagar. Entonces acá vamos a tener un organismo rector que va a definir qué datos, qué información pública atenta o no contra la privacidad de una persona y si se puede o no compartir. Para ir cerrando nomás, usted decía, hay muy poco acceso a capacitación en este tema. Viendo nomás también, ustedes tienen un seminario, habrá un seminario en estos días. Sí, gracias por esto. Se está realizando el primer seminario internacional de protección de datos, que va a ser el día 3 de septiembre en la UIP. Están invitados, voy a hacerle llegar formalmente la invitación. Sí. Porque es un seminario que vienen 2 disertantes internacionales de renombre, van a estar disertantes nacionales. La idea es un evento cerrado para el sector privado, el sector público, y lo hacemos en la UIP, apoyado por el Club Ejecutivo del Paraguay. La idea es que el empresariado del país y también los actores del sector público dimensionen lo transversal que va a ser esta ley en todos los aspectos de nuestro día a día cuando entre en vigencia. Y bueno, buscamos con esto generar capacitación. Luego estamos también con el proyecto Datos PI generando
capacitaciones puntuales para sectores de la economía, inclusive para periodistas. Y la idea es comenzar a evangelizar un poco esta ley y que no sea de tan compleja aplicación cuando esté vigente, ¿verdad? La gente de por ahí, alguien del sector que esté interesado en participar, ¿cómo puede hacer? Hay un número abajo en la publicidad, en el flyer, Sí. ahí pueden escribir y le pasan los datos para poder participar, sin problema. O ahí está las redes sociales también, buscan ahí Visocolán Consultores. Visocolán Consultores y ahí van a encontrar esa información. Espectacular. Entonces Gracias, dejamos doctor. el Muy número. interesante. Ahí está. Gracias. No, gracias a abogado. usted por la Muy amable. invitación. Muy amable. Bueno, quienes estén interesados entonces, ahí está el número 0972-589-433 o con las redes sociales entonces de Visocolán Consultores. Es un tema que nos toca a todos y es un compromiso también estar más al tanto de lo que significa esto y lo que significan los datos hoy en día. Claro, porque después si no tenemos filtraciones de nuestros propios datos, ya hacen ingeniería también ahí con lo que tiene que ver con nuestra información y terminan muchas veces, uno dice, pero ¿cómo me robaron todo lo que tenía en mi cuenta bancaria y ni siquiera sabían, Y ¿verdad? cómo cambian las cosas ahora cuando hablamos de datos, hablamos de nuestros derechos también fundamentales además, así que es muy importante. Bueno, tenemos que ir cerrando esta parte un poco del programa y hacer una pausa. Volvemos enseguida.